Bueno, nosotros a esta hora, 11:02 de la mañana, nos enlazamos con nuestros amigos del portal web informativo, Agencia Carabobeña de Noticias, a través de www.acn.com.be. Tenemos como invitado el día de hoy el doctor Lucio Herrera Gubaira, coordinador de la región central ANAUCO, justamente para hablar sobre estos temas tan importantes, doctor, que son noticia además, porque bueno, en los últimos días han llegado los recibos de Corpoelec altísimos, yo le decía a la diputada Olga Iturriza, con quien hablamos hace poco vía telefónica, hasta de un 500%. Hay más de 12.000 denuncias. Tres municipios los más afectados: la zona norte de Valencia, tenemos San Diego y tenemos Mariara. ¿Qué está pasando y qué vamos a hacer nosotros los carabobeños ante esta situación? Bueno, buenos días a todos y nuevamente feliz cumpleaños, Miri. Gracias, doctor. Ciertamente estamos viviendo una situación verdaderamente lamentable de conflictividad generada por un prestador de un servicio público fundamental, como en este caso es Corpoelec, que es el prestador, el monopolizador de la prestación del servicio eléctrico nacional. Nuestra Constitución Nacional y nuestra República Bolivariana de Venezuela establece como un valor fundamental el principio de la calidad de vida. Y dentro de ello, el artículo 117 de la Constitución establece que los ciudadanos tenemos el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Es decir, cualquier proveedor, sea del sector privado o sea del sector público, tiene que proveer ese servicio en condiciones de calidad, con eficiencia, con continuidad, sin interrupciones. Bueno, lamentablemente lo que hemos vivido en los últimos años los venezolanos en general ha sido una pérdida de la calidad de vida y particularmente de este servicio fundamental que ha afectado la vida diaria de los venezolanos, ha afectado no solamente en su actividad, en su entorno familiar, sino su actividad profesional, su actividad comercial, en su fuente de trabajo. Entonces, para eso nosotros hemos venido luchando y tratando de que se tome conciencia de que las inversiones que deben hacerse en el sector público para que pueda proveerse ese servicio en condiciones de calidad deben darse. Ahora, lo que estamos viendo es que se pretende últimamente es trasladar esa carga, de trasladar esa responsabilidad al usuario. El usuario no es el responsable, no está en el deber jurídico de soportar esta carga que se le pretende imponer, porque no se han tomado las previsiones. Hace 10 años éramos 7 millones menos de venezolanos, ahorita somos 7 millones de venezolanos más, indudablemente que iba a crecer la demanda. Hay habitaciones, hay inmuebles, digamos familiares, en los cuales habitan 2 y 3 familias. Hay familias en las cuales padres que tienen que recibir a sus hijos que se casaron, que están haciendo una familia, entonces ahí indudablemente hay un aumento de consumo. Es decir, y también nosotros tenemos como consumidores y usuarios el derecho a disponer de servicios de calidad y a pagar el justo precio por los servicios y los bienes que adquirimos. Hay una ley, mire ahorita que está muy en boga, que es la ley de costo y precio justo. Así es. Bueno, nosotros debemos de pagar precisamente el justo precio por un servicio, por los kilovatios que en un momento determinado no suministra la proveedora del servicio. Ahora, doctor, hace mes y medio Ali Rodríguez Araque, ministro, informó en cadena nacional que al parecer hay una resolución ministerial, corríjame si es así, donde se aplicarían estas multas, porque ellos además no hablaron en principio de multas, sino de vamos a incentivar el bajo consumo, y si usted consume menos, pues entonces va a pagar muchísimo menos, pero si consume más, pues va a pagar prácticamente el 75%, como lo decía la diputada Olga Iturriza. Esta resolución va por encima de los derechos que tenemos como venezolanos de recibir un buen servicio, porque es que además no lo recibimos. Ayer en San Diego tuvimos 6 horas sin luz, y bueno, muy consecuente que muchas zonas del municipio de Valencia pasen hasta 12 horas sin luz. Bueno, esto es gravísimo, es una pérdida de un valor fundamental que está establecido en nuestro Estado Social de Justicia y Derecho, que es el valor de la calidad de vida. Eso es un principio fundamental que inspirado por nuestra Constitución, debe ser garantizado a todos los ciudadanos. Y esa pérdida de la calidad de vida se traduce no solamente ahora por la indebida prestación de servicios, sino que por un acto que consideramos nulo, absolutamente nulo, inconstitucional, a través de una resolución ministerial. No se puede crear un tributo, no se puede crear, en primer lugar, no se puede crear una especie de tasa, porque eso es lo que en definitiva es un tributo. Los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales.
no puede crearse, porque si estuviésemos hablando también de una pena, de una sanción, tampoco puede ser por vía de resolución ministerial. Es decir, que el origen de este acto, la figura jurídica que inspira y que está motivando a Corpoelec a hacer estas imposiciones de estas sanciones o de estos cobros excesivos, a nuestro criterio y de muchos también estudiosos de la ley, es inconstitucional. En todo caso, tendría que ser producto de una ley, lo establece el artículo 316, 317 de la Constitución. Creo que vamos para eso. Claro, entiendo. bueno, pero allí que se discuta la ley, que se justifique la ley, y que ante toda Venezuela den los argumentos por los cuales van a trasladar esa responsabilidad a el sector, digamos, de los ciudadanos, cuando le corresponde al sector público hacer las inversiones necesarias para proveer precisamente del fluido eléctrico, que hoy en día es considerado un derecho humano fundamental. También, incluso en tratados internacionales, el acceso a la electricidad es un derecho humano fundamental. Quería señalar también que aquí se están violando una cantidad de principios fundamentales. El tema de la soberanía alimentaria. Una familia tiene derecho a garantizar su soberanía alimentaria, el sustento de su familia. Si yo tengo que pagar 3 y 4 veces más con los presupuestos ahorita absolutamente comprometidos que tiene la familia, con el costo de la canasta básica, de todo lo que son los componentes que uno requiere para subsistir, bueno, sencillamente yo tengo que destinarle a pagar estas multas, esta electricidad, y quitarle dinero a la alimentación de mis hijos, o quitarle dinero a la educación de mis hijos. Esto es absolutamente constitucional. Y ahí nuestro llamado que hemos venido haciendo incluso a las autoridades de protección familiar, a las autoridades que están establecidas en la LOMNA. Ustedes tienen que actuar, ustedes no pueden permitir que a los ciudadanos se les esté cortando el fluido eléctrico para que sencillamente se pague a Corpoelec unas multas que primero son inconstitucionales, y en todo caso ese pago va a atentar contra el principio de la estabilidad familiar. Ajá, pero ¿qué hacemos, doctor? Porque llega el recibo con la multa. El año pasado, como nos decía ahorita la diputada, el mes pasado pagué 94, pero hoy me llega a 400 y pico. Y si no lo cancelo, pues me cortan el servicio. Aquí no importa si usted tiene niños pequeños en la casa, si se está violando el derecho de los niños que está establecido en la LOMNA, si usted no tiene capacidad económica para pagar, porque si usted gana un sueldo mínimo y solamente la luz le llega en 400 bolívares, ¿cómo se paga? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los venezolanos ante esta situación? Cuando nos llega el recibo, ¿qué hacemos? Bueno, primero quisiera decir que las movilizaciones ciudadanas que en estos momentos se están llevando, no solamente en el estado de Carabobo, sino en varios estados tenemos conocimiento, son necesarias. Son cívicas, son pacíficas, pero son acciones de defensa ciudadana. Hay que hacerla, hay que movilizarse, en primer lugar, en forma colectiva. Pero también cada persona puede ejercer sus derechos, y ahí nosotros por lo menos indicamos. Uno debe, en primer lugar, acudir cuando le salga ese cobro excesivo, así lo coloquen como contribución o como multa. Usted va a la oficina comercial que le presta el servicio. En este caso, pongamos el ejemplo de Eleval, Electricidad de Valencia, y usted pone un reclamo por cobro excesivo porque no está de acuerdo con el cobro que le están haciendo. Ellos tienen en ese momento, usted paga sencillamente un monto, y tienen la obligación de verificar el medidor, las condiciones del medidor que está en su residencia. Y mientras se está haciendo esa verificación, que puede durar un mes y medio, usted no tiene el deber de cancelar esa factura, porque hay un proceso de revisión. Eso es lo primero que yo le hago, que esos 12.000 o muchos más ciudadanos vayan a Corpoelec y precisamente pongan su denuncia y soliciten que se revise el medidor correspondiente. Posteriormente a eso, usted se va a ir a Indepavis con ese mismo reclamo y hace su reclamo por cobro excesivo. Ahí tiene que abrirse un procedimiento por cada ciudadano, por cada usuario que denuncie, en este caso Corpoelec. Porque no se puede hacer en común. Lo puede hacer en común, pero cada usuario tiene su derecho. Okay. Y esto es para que abra y sepa que ha denunciado este proveedor del servicio por indebida prestación de servicio, por las interrupciones del fluido eléctrico, por todos los daños, pero también por cobro excesivo, para que se le abra su... Y después existe un mecanismo que muy poca gente está utilizando, que está establecido en la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa, que cuando es reclamación por concepto de servicios públicos, usted, incluso sin la asistencia de un abogado, puede ir a un juzgado de municipio y solicitar que se le ampare sus derechos y que se tome una medida innominada de protección. Es decir, que ese tribunal tiene allí que admitir esa reclamación, esa demanda, es una demanda de protección, e inmediatamente notificar a la empresa suministradora de este caso de electricidad
para que no proceda a hacer ningún corte y para que garantice las condiciones del servicio. Yo creo que en la medida, aunque que nosotros hagamos que actúen las instituciones, que instemos a las instituciones y a los organismos de protección a actuar, en esa medida también hacemos ver al Estado venezolano o a cualquier proveedor de un servicio, así sea del sector privado, bueno, para que actúe y lo haga en las condiciones de calidad que está establecido en nuestra Constitución. Ahora, fíjense que hay algo que ocurre en nuestro país y pareciera que es solo un sector de la población que cancelan estos servicios, porque entendemos que hay, lamentablemente, en nuestro país, por esta carencia de viviendas, por falta de planificación, pues muchas zonas de invasiones donde no se pagan servicios eléctricos, donde se roban la luz a estas personas que entendemos están en una crítica situación económica y no pueden cancelar, están invadiendo una zona, que además esto es un delito, no pagan luz, pero entonces los que sí pagan luz les cobran, pareciera, esto que ellos no pueden cancelar. Eso le corresponde al Estado venezolano proteger a los grupos vulnerables. Eso es indudable que hay que hacerlo, porque hay grupos que están realmente en una situación de extrema pobreza, son grupos vulnerables y el Estado venezolano tiene que garantizarles de una forma u otra ese subsidio. Pero eso no puede ser que se le cargue entonces de una forma arbitraria a la clase media trabajadora, que en este momento está muy golpeada. No alcanza incluso padres, madres, a veces hijos, trabajando para contribuir a los ingresos familiares y no alcanzan esos ingresos para cubrir la canasta básica que es el componente, no solamente alimentos, sino precisamente luz, agua, vivienda, hay gente que tiene que pagar alquiler, hay gente, la educación de los hijos, todo, medicinas, todo lo que significa la canasta básica. Entonces nosotros en este momento estamos llamando también a la reflexión. El Estado venezolano tiene que proteger a sus ciudadanos. Indudablemente que estamos de acuerdo con el ahorro energético, estamos de acuerdo con medidas que se hagan para educar a la población, estamos de acuerdo incluso que podamos todos ir hacia esa sustentabilidad de nuestra sociedad a través también del ahorro energético, que es algo fundamental. Pero no podemos, toda esta falta de previsión y toda esta incapacidad que se han demostrado en el tema del mantenimiento y aumento de capacidad del sistema eléctrico nacional, trasladarlo a los ciudadanos, que en definitiva son los destinatarios finales de cualquier servicio público que se preste precisamente en condiciones de calidad como está establecido en nuestra Constitución. Pero nosotros como venezolanos realmente hemos sido irresponsables en el manejo del uso de la energía, o esto es algo que ocurre en Latinoamérica o es algo que ocurre mundialmente. Además, si esto ocurre, sería otra pregunta. En otros países se sanciona y se multa a la gente por consumir más luz de lo que el gobierno tiene previsto. Sí, bueno, nosotros promedio, aquí diríamos un hogar promedio venezolano gasta entre 1.200 y 1.400 kilovatios hora. Nosotros ahora, las personas, el que tiene mayor consumo es precisamente el estado Zulia, que se le permitió hasta 1.200 kilovatios hora. Nosotros tenemos, en todo caso, que establecer de que en el mundo hay una tendencia hacia el ahorro energético y eso no podemos nosotros bajo ningún criterio oponernos a ello. Lo que nosotros no podemos en este momento es que las medidas que tome el gobierno sean unas medidas sancionatorias, unas medidas que pretenden es castigar en todo caso a unas personas que, bueno, que vienen haciendo el mismo uso de la electricidad que venían haciendo en el pasado, que incluso han venido siendo afectados porque a nosotros no nos devuelven las horas en las cuales no se nos prestó el servicio eléctrico. Hay un promedio de consumo, el consumo promedio está establecido allí, además de los kilovatios, eso debería devolvérsele a la gente porque es un cobro indebido que está haciendo la empresa de electricidad, porque por lo menos tú me hablabas de que hubo un apagón de 6 horas en el municipio de San Diego ayer. Bueno, la gente hay que devolver esas 6 horas y hay que prorrateársela en la factura siguiente. Es decir, hay una cantidad de mecanismos. Y mi invitación a la gente a que se aprenda a defender en el buen sentido de la palabra, a ejercer sus acciones. Yo les pongo a la orden también que nos estamos en este momento contestando correos a anaucorc@gmail.com, anaucorc, que quiere decir RC Región Central, anaucorc@gmail.com. Nos escriben y nosotros les podemos pasar incluso un esquema que estamos haciendo de cómo debe hacerse la reclamación, a qué organismo debe hacerlo, y ojalá que se inunde Corpoelec de reclamaciones, sobre todo de reclamaciones de que presten el servicio debidamente y que también actúe Indepavis, que es el órgano encargado por la ley para proteger a los usuarios, y también los juzgados de municipio que tienen que actuar cuando hay una violación de este derecho que tenemos nosotros de recibir servicios en condiciones de calidad. Hablando de la parte nacional, por ejemplo, si
vamos hasta Indepavis, llevamos el recibo, como usted bien lo decía. Primero vamos a Corpoelec y denunciamos esta... Hace su reclamación. Aunque esto tarde un mes, mes y medio. Sí, pero si tú solicitas que en ese momento se haga una revisión del medidor porque no estás de acuerdo con lo que te están facturando, porque pero es que a lo mejor yo pude haber consumido lo mismo del mes pasado, claro, pero resulta que como no reduje el consumo, entonces me aplican la multa. Haga su reclamación, que ellos están en la obligación de ir a revisar el medidor y mientras tanto no le pueden interrumpir la luz y paralelamente usted va actuando. Y nacionalmente nosotros vamos a acudir a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, que es la máxima instancia de protección de los derechos fundamentales de los venezolanos, tiene que pronunciarse ante esto. Tiene que pronunciarse ante una familia que le van a cortar la luz porque no tiene dinero para pagar estas multas. Y eso es un derecho fundamental, el acceso a la electricidad, además de lo que está atentando con el tema de la seguridad, atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la protección de la familia. Es decir, hay una cantidad de cosas que yo creo que el gobierno no midió realmente las repercusiones que podía traer esto en la clase media trabajadora y además en otros sectores también que está siendo afectado. O sea, que se puede revertir esta decisión de multar a la gente. Yo particularmente creo que debe ser revisada y yo de verdad le voy a dar un voto de oportunidad a que en este caso el Ministerio de Energía, tal vez por una orden superior, lo haga. Yo creo que ellos se están dando cuenta primero el costo político, que no, este no es el momento de analizar esto, pero también el costo social que está trayendo esto. Entonces está atentando contra la estabilidad familiar, contra la seguridad alimentaria familiar, contra una cantidad de aspectos que debemos proteger y el Estado venezolano es el primero que debe garantizar las condiciones de vida de sus ciudadanos. ¿En Caracas están aplicando estas multas, doctor, o es solamente en el interior del país? Porque cuando el gobierno ha anunciado los cortes programados de luz, en una oportunidad, solamente en una oportunidad, se hizo en Caracas y eso causó mucho revuelo, la gente salió a la calle, protestó y el presidente Chávez, recuerdo, dijo, en Caracas suspendía, incluso destituyó el cargo al que para ese momento ocupaba el cargo del ministro de Energía. Entonces, en Caracas ya no se está haciendo más, o sí se está haciendo, se están aplicando estas multas como, por lo menos en Carabobo. En Carabobo, en Zulia, en Miranda, en parte de Caracas, estamos recibiendo también información del Estado Lara. Yo creo que esto va a ir creciendo en los próximos días y por eso va a haber una movilización porque la gente tiene derecho a protegerse y como estoy diciendo, esto no puede ser creado a través de una resolución ministerial, en todo caso sería una ley, la ley debe ser discutida, que yo quisiera ver a esos diputados que están defendiendo que se sancionen a los ciudadanos, además y no estar más bien defendiendo a los ciudadanos para que reciban un servicio de calidad. Yo quiero también en este caso a todos los que nos están viendo a través de este programa que le deseo mucho éxito, que está comenzando, y además a todo lo que es la Agencia Carabobeña de Noticias con este esfuerzo que se está haciendo y La Voz de Carabobo. Bueno, sencillamente que interpongan no solamente este recurso, que interpongan también su reclamación cuando existe daño en sus artefactos eléctricos, cuando tienen que cerrar su negocio, los que perdieron ese día. Comencemos todos los venezolanos a saber ejercer nuestros derechos, que vengan muchas demandas en reivindicación de los derechos fundamentales para que se cuiden los prestadores del servicio hoy y en el futuro, de hacerlo en las condiciones que se establecen y que nos merecemos los venezolanos. Los venezolanos merecemos vivir bien, no nos tenemos que acostumbrar y nadie nos va a acostumbrar a vivir mal. Tenemos que exigir nuestros derechos y esa es la forma en la cual las cosas pueden mejorar. Por acá me mandan una pregunta, ¿quién paga por los electrodomésticos dañados? Bueno, ¿ya han respondido antes? Sí, han respondido algunos que han hecho su reclamación. Debe hacer la primera instancia que usted debe hacerla es precisamente ante la oficina comercializadora. Debe llevar la factura en este caso el artefacto dañado. No es que va a llevar el artefacto, lleva su factura y ya un informe técnico, es decir, de cualquier técnico que usted tenga, puede ser de un taller o puede ser y tiene que presentar allí y con su reclamación y una pequeña relación de que cuándo fue precisamente se produjo el daño para que coincida con un momento en que hubo una interrupción de luz o un cambio, en este caso del fluido, alguna alteración del fluido. Ellos han hecho, en el caso de Leval me consta que han hecho algunas indemnizaciones. Si no le hacen caso, usted va al juzgado del municipio sin asistencia de un abogado y pone esa misma reclamación. Le corresponde al juez del municipio.
Estos días veía yo al presidente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia diciendo no vengan acá al Tribunal Supremo, vayan a los juzgados del municipio. Bueno, vamos a los juzgados del municipio. Los juzgados del municipio acá de Valencia están diagonal al Teatro Municipal. Vamos a llenar esto, vamos a ponerlos a que trabajen, a que citen a Corpoelec y para que se cuiden de estar haciendo también estos cortes que no están ni siquiera programados para que la gente se prepare. Uno tiene derecho a prepararse. Hay gente que la toma en un ascensor o que, bueno, sencillamente tenía alguna actividad y es afectado. Nosotros no tenemos el deber de ¿A quién le reclamamos eso nosotros cuando hay cortes no programados, como ocurre mucho? Precisamente a la empresa, en este caso comercializadora, puede ser el EVAL, puede ser el Occidente Cadafe, puede ser la que le corresponde, en este caso a usted, la que le está facturando, la que le está cobrando, porque nuestra única obligación como usuarios es pagar a tiempo nuestro recibo, pero recibo de lo que consumimos, no este tipo de arbitrariedades, una serie de sanciones que nos pretenden entonces trasladar sencillamente la carga de la falta de inversión que se ha hecho en el sector eléctrico nacional. Por acá le pregunta Daniel Ríos, ¿cuál es el pronóstico a corto y mediano plazo sobre los trabajos que hace el gobierno nacional en el sector eléctrico? Bueno, creo que se ha venido tomando conciencia de la necesidad, lamentablemente un poco tarde, ¿no? Nosotros ya en el año 98 o en el año 2000 éramos 22, 23 millones de habitantes, ahorita somos 30 millones de habitantes. Bueno, vamos a ver el censo lo que arroja, pero ciertamente tiene que haber habido un aumento de la demanda y bueno, lamentablemente la oferta de eléctrica, la capacidad de generación no ha sido cubierta. Hay unos trabajos importantísimos en el Alto Caronillo, no sé por qué el gobierno en un momento determinado lo suspendió, alegando cuestiones ambientales y bueno, en definitiva si se hacen bien, es el único río verdaderamente, o sea, el río que tiene la mayor capacidad de generación, digamos en este caso hidroeléctrica, que es la menos costosa y la más limpia, energía limpia. Nosotros no creemos en este tema de las barcazas, ese tema de nuevas plantas menores, termoeléctricas que consumen incluso combustible. Debemos pensar seriamente que continúen todas estas obras, ojalá efectivamente, después de que teníamos el sistema eléctrico, eso hay que decirlo, y que la gente lo recuerda, sobre todo las nuevas generaciones, los muchachos. El sistema eléctrico de Venezuela era envidia de toda América Latina, era el sistema eléctrico más avanzado de América Latina. No había un pueblo de Venezuela donde no había llegado la electricidad, particularmente después, cuando de la dictadura se comenzó a llenar de redes y bueno, lamentablemente no solamente se trata de la generación, es el mantenimiento de las redes de transmisión, es el mantenimiento de las redes de distribución. Entonces hay mucho que tiene que hacer el Estado venezolano y él sabe que en este momento hay una situación de crisis y ahí es donde deben invertirse los recursos provenientes del petróleo para generar bienestar y calidad de vida a los venezolanos. Por acá me pone que el problema no es solamente los cortes programados, sino las fallas por el mal funcionamiento. ¿Cómo está ahorita trabajando Planta Centro? Doctor. Bueno, yo particularmente, cuando estos temas me lo preguntan, les pido que por supuesto se la hagan a los especialistas, que hay una cantidad de personas que han estudiado el tema, pero por lo que conocemos, el tema de Planta Centro es permanente, hay una permanente interrupción de su capacidad generadora, no están de toda la planta en sí, no llega ni siquiera, a veces ha podido llegar a un 50% de capacidad de generación, a veces disminuye, tiene problemas de mantenimiento, de inversión, de repotenciación. Y esto era una planta que en su momento, bueno, fue hecha para cubrir la demanda de una población menor aquí en el estado Carabobo y en la zona centro-norte costera. Pero ahora estamos necesitando, hay problemas en Tacoa, hay problemas en otras plantas termoeléctricas, se están trayendo estas barcazas que por cierto consumen muchísima electricidad para Caracas. Bueno, yo creo que entonces si esa es la solución de crear este tipo de, bueno, tendremos que ver cuál es el costo de la energía. Lo importante es que se invierta y que se permita que no solamente invierta en generación, sino como decía muy bien la persona que escribió, se invierta en transmisión y en distribución. Lamentablemente, hasta hoy en día, lo vemos en nuestros barrios, se interrumpe el servicio eléctrico en las comunidades por las famosas zamuras, cuando la gente está volando su papagayo y se enredan en los cables. Bueno, esos problemas también de falta de orientación, de falta de educación ciudadana, pero también de falta de mantenimiento de las redes que se encuentran dentro de las mismas ciudades. Mire, por acá me escriben, antes vendíamos electricidad a países como Colombia, ahora compramos. Sí, no, ahorita éramos envidia de América Latina, tenemos el sistema eléctrico más desarrollado del Río Grande para abajo, incluyendo Brasil, incluyendo México, incluyendo Argentina, incluyendo Chile. Hoy en día
lamentablemente hemos caído y bueno, no sé en qué lugar estaremos, pero lo vemos en nuestros hogares, ahí podemos medir realmente lo que está sucediendo con este derecho que tenemos nosotros, que lamentablemente está siendo violentado. Mire, ya para ir terminando, porque no solamente es la luz, y con usted hemos conversado en otras ocasiones también el problema del agua. Y es que nosotros nos tenemos que conformar con que todos los días yo abro el chorro de mi casa y me salga agua marrón. Porque lamentablemente ahora tenemos que optar, nosotros las amas de casa, por lavar la ropa oscura primero para que no se me manche la blanca. El sabor del agua es increíble, hasta pique cuando nos bañamos. Y bueno, bueno, tendríamos que hacer un programa del agua para yo explicarle. Pero es la costumbre que lamentablemente pareciera que nos estamos acostumbrando al agua sucia, a no tener luz. Acostumbrarnos a vivir mal. Tenemos que exigir nuestros derechos, el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios. Lamentablemente el tema del agua, y voy a hacer solamente esta mención, que tenemos un problema ambiental gravísimo generado por el mismo Ministerio del Ambiente e Hidrocentro. El Ministerio del Ambiente, en una decisión, sin hacer ni siquiera un estudio de impacto ambiental, que está obligado por la Constitución para hacer cualquier obra pública más de esta magnitud, desvió, está trasvasando, es decir, está bombeando más de 5.000 litros por segundo absolutamente contaminados del lago de Valencia al embalse Pauca Chinche, que es el tanque de agua de la ciudad. Ese tanque de agua de la ciudad está absolutamente comprometido, contaminado, y de allí pasa el agua que va a la planta potabilizadora Alejo Zuluaga, la cual no se le ha hecho la repotenciación y actualización que merecía y que requiere para los niveles de carga que está recibiendo. Y además de esto, nosotros somos la única ciudad de Venezuela, por lo menos le voy a decir, una de las pocas del mundo, que la misma agua que nosotros tomamos, es decir, que la que nos llega del embalse Pauca Chinche, después esa misma agua se va a través de una planta de tratamiento, que es la planta de la Mariposa, que está en muy mal estado de funcionamiento, y vuelve a caer toda esa agua que usamos nosotros, que sale de nuestros hogares, de nuestros baños, incluso de fluidos industriales, vuelve a caer del embalse Pauca Chinche. Un problema ambiental que en gran parte la responsabilidad la tiene el ente rector del ambiente, que es el Ministerio del Ambiente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Lucio Herrera Gubaira, coordinador de la región central ANAUCO. No hablamos del tema político, lo tenemos pendiente, porque por allí yo estoy en tema ciudadano. Ok, ahorita, no está en política, pero no lo descarta. No, bueno, eso es de aquí al 2002. Vamos a ver qué sucede. Entonces, vamos trabajando en estos temas de defensa ciudadana. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Lucio, por habernos acompañado, amigos. A ustedes por habernos sintonizado. Será esta mañana a la misma hora, 10:30 por La Voz de Carabobo, y a las 11 nos conectamos directo con Agencia Carabobeña Noticias. Estuvo, como siempre, Mayra Lozada, Rubén Fernández en la producción, Félix Gallardo en la consola, quien les habla Emily Lugo, todos bajo la dirección de Maximiliano Branger Dewis, a nombre de Bombas Hermano Fridegoto y también de en Café 105, el mejor lunch de la ciudad para gente como tú en el sector del Viñedo Valencia. Que tengan todos un feliz día. Chao.